Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Konami acaba de publicar la pista sobre los Player of the Week, que ahorita vamos a pasar a verlo. También vamos a ver tres predicciones. Tengo tres predicciones más de estos Player of the Week y también ya tenemos más información sobre la nueva actualización. Vamos a empezar con el bono de inicio de sesión. Esta campaña se termina, llega a su fin, inicia sesión antes de el inicio de mantenimiento, porque si no, no vas a poder reclamar tus últimas moneditas. Ahorita vamos a ver cómo andamos con la campañita de Leo Messi, cuántos goles aumentaron, y también vamos a ver un poquito más de información. La parte número 2, recuerda que la parte número 1, que la puedes ver dentro del juego, es de que vamos a tener una actualización en diciembre, probablemente el día 7, la próxima semana, a más tardar 2 semanas, pero yo creo que va a ser la próxima semana porque todo concuerda, se termina las divisiones, se termina el pase de partido y todo ese rollo, ¿no? Van a llegar pues el nuevo modo cooperativo para poder jugar a eventos, ¿ok? Vas a poder jugar eventitos, vamos a tener renovaciones de contrato, aparte de las que ya tenemos. A ver, mucha gente me está preguntando, Axel, ¿me van a quitar mis contratos? O sea, ¿me van a quitar los que ya tengo? No te los van a quitar, hermano. Si tú tienes estos contratos como yo tengo, por ejemplo, en esta cuenta solamente 4, 60 días y 55 de 10 días, no te los van a quitar. Simplemente van a agregar la opción de poder renovar tus contratos con GP. ¿Cómo va a ser? Probablemente al igual, así como vienes aquí, como lo hicimos, cuando le das renovar, se va a agregar un poquito ahí abajo, probablemente la opción de GP. Otra opción que podría ser es que dentro de la tienda, que no creo porque esta tienda está más enfocada a eFootball Point, pues tal vez te la puedan poner aquí, pero esa parte yo la descarto un poquito porque, te repito, esa tienda está más dedicada a eFootball Point. Y ya tenemos la segunda parte que la acaba de publicar también Konami hace unas horas, donde dice que va a renovar la liga de eFootball, las divisiones, van a hacer algunos cambios, van a revisar por ahí el emparejamiento, van a ampliar el sistema de valoraciones, no sé qué es lo que le van a mover en divisiones, esperemos que den más recompensas, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que me gustaría. Igual mucha gente dice que el emparejamiento, que no sé qué, esperemos que eso lo solucionen, chicos. También por aquí en el equipo ideal, cuando quieras utilizarlo en entrenamiento, ya vas a poder usar tu propio equipo. Tú quieres ir a jugar en entrenamiento y no te da este equipo, o sea, no te da tu equipo el que tú armas, el de Dream Team, sino que te da el que viene por defecto de clubes partner. No sé si es Argentina y Portugal o Francia, la verdad es que no lo recuerdo cuál es el que viene. Y después también va a haber algunos ajustes en la inteligencia artificial contra la com cuando juegas. Ya sabes que en modo leyenda se vuelven super top. Bueno, parece ser que va a haber ajustes y van a moverle ahí para que no seas tan manco y te metan gol como a mí en Alevi. Vamos a la campaña de Leo Messi. Llevamos 327 millones, casi 328 millones. Recuerda que la próxima meta son 400 millones. Todavía falta bastante, ok, pero esperemos que se logre. Recuerda que te hablé también en el video anterior sobre una posible campaña por el aniversario del Club Barcelona, 124 aniversario. Aquí está la publicación. Hoy se cumplieron 124 de este club, que es Club Partner. No sabemos si Konami vaya a hacer algo al respecto. Ojalá que sí. Vemos por acá algunas leyendas como Ronaldinho. Tenemos a Johan Cruyff, a Puyol, que está actualmente disponible en la cajita ahí de los épicos. Ya veremos si Konami hace algo al respecto. Ojalá que sí, pero tranquilidad, no esperes nada para que no te vayas a decepcionar. Y Konami ya publicó la pista. La única pista que dio es esto: un jugador con una nueva habilidad, la cual sería finalización acrobática. Y sí, es ese jugador que ya te había mencionado también, el cual es Garnacho, que se aventó un tremendo golazo. Por lo tanto, ya está 100% confirmado que viene este Garnacho. Ahora pasamos con la primera predicción, la cual, pues mira, tenemos por aquí del Villarreal, tenemos a Tavernier, tenemos a Mertens, también un jugador por aquí que podría venir tal vez del Brighton. Tenemos a Onana, no pone a Garnacho, pero bueno, ya sabemos que es Garnacho, por lo tanto descartamos a ese Onana. Pau Torres, Hernández también, ok, bueno, eso ya te lo había mencionado. Uno de los primeros que no había salido en la predicción anterior sería como Havertz, que anotó el gol del triunfo del Arsenal. También tenemos algunos otros jugadores por acá, como Dembélé y el otro, creo
creo que es del Newcastle, la verdad es que no recuerdo bien cómo se llama, pero bueno, ahí está una predicción. Una predicción de Kirifura, chicos, que no puede fallar. Tenemos a Arthur Teate o Titi o algo así, no sé, este central de la liga francesa. Tenemos a Pau Torres, Mertens se repite, Joao Pedro del Brighton, José Luis Morales, que ya lo vimos ahorita. Mañán no pone a Teo Hernández, pero sí pone a Mañán. Tenemos Di Lorenzo también del Napoli, Toni Kroos, Garnacho, que ya está confirmado 100%, Havertz y finalmente Dybala aparece aquí. Última predicción y ya con medias probables tenemos la de eFootball Tribe, en donde nos pone algunos jugadores interesantes también: Joao Pedro, Taylor, Di Lorenzo, José Luis Morales, Leno también, Garnacho confirmado, Mertel, Pau Torres, Teo Hernández, Saka, no pone a Havertz, yo creo que va a venir Havertz, pero bueno, ahí pone a Saka y Rodrigo. Yo creo que Rodrigo tiene que venir sí o sí. Medias probables, aquí la estás viendo, ¿no? A Rodrigo le pone 98, Saka 98, Teo 97 y así sucesivamente, ahí la estás viendo. A Garnacho le pone una media 96. Recordemos que este vendría con finalización acrobática. Vamos a pasar con las calificaciones de las mejores ligas de Europa. Recuerden que en la Bundesliga solamente pueden aparecer jugadores del Bayern y hay dos candidatos, Goretzka y Upamecano, nada más, son los únicos. Pero yo le veo muy poca calificación, por lo tanto los descartaría, no creo que venga. Continuamos con la liga francesa, chicos, donde ahí arriba tenemos a Dembélé, que obtuvo mejor calificación que Mbappé, te lo mostré en unas predicciones. Minamino sigue manteniéndose por ahí, el Borighiu, algo así, no sé cómo se llama este mediocentro, pero ahí lo tiene una buena calificación de 8.7. López, perdón, iba a decir Pau Torres, López 8.2, Santos como lateral derecho es un fuerte candidato, al igual que Teate, que tiene 8.2 como central. Ese es el equipo de la semana en la Liga de Francia. En la Liga Italiana tenemos varios jugadores que son prospectos a salir muy fuertes, como en el caso de Di Lorenzo, te mostré también en uno de los render. Los centrales, en cuanto a Mancini y a Docena, también son fuertes candidatos, ya que son calificaciones muy altas para unos centrales. Hernández, por supuesto, con una calificación súper alta, que es muy probable que se venga, al igual que Berardi, ya lo vimos ahí. Y aparece Dybala, que te lo mostré también en uno de los render que te mostré hace rato. En la Liga Española vemos claramente a dos prospectos, la cual es Rodrigo y Morales también, que obtuvieron muy buena calificación. De ahí en fuera se me hace un poquito bajito los demás, pero igual, ahí te la dejo por si acaso Konami se le ocurre poner algo. Finalmente, en la Premier League tenemos a Joao Pedro, que ya te lo mostré también, Doku, que tuvo muy buena calificación, aunque empataron por ahí contra el Liverpool, que también mucha gente decía que a lo mejor Alexander Arnold podría aparecer. La verdad es que yo no creo. Tavernier, tenemos a Gibson White, que tuvieron muy buena calificación. El que sí está 100% garantizado es Garnacho, que es de la Premier, por lo tanto hay que incluirlo aquí. Zinchenko y Porro, ellos dos tuvieron muy buena calificación. Y lo que te mencionaba de Pau Torres, por ejemplo, junto con los otros centrales que te dije que tenían valoración arriba de 8, que es una valoración muy alta para un central, son muy probables a venir. Y listo, chicos, hasta aquí toda la información que hay de momento. Recuerda, vamos a estar en directo más tarde, dura 6 horas el mantenimiento, vamos a prender 3 horas después de que comience este mantenimiento, así que suscríbete, activa notificaciones para que no te pierdas ese directito, donde vamos a estar viendo si hay algo de información. Recuerda, si se viene una campaña del Barcelona, la información sale un poco antes de que termine el mantenimiento. Si no sale ninguna campaña, es muy probable que los Play of the Week salgan hasta que termine el mantenimiento, que a veces termina un poco antes, ¿no? Una hora antes o algo así. Neymar, muchos me preguntan, Axel, ¿cuándo viene Neymar? De momento no hay fecha, ¿ok? Ese es solamente un render que está por ahí en la red social X y nada más. No hay nada más de información. Así que nos vemos más tarde, chicos. Que tengas un buen día. Hasta luego. Bye. I'm falling.